Una tarde, durante los primeros meses de mi estancia en la ermita, tropecé con los ojos de Sri Yukteswar penetrantemente fijos en mí. «Estás muy delgado, Mukunda». Su observación dio en el blanco. Mis ojos hundidos y mi demacrada complexión no eran de mi agrado. Tenía numerosas botellas de tónicos en un estante de mi habitación en Calcuta, pero ninguno me servía. Una dispepsia crónica se había enseñoreado de mí desde la niñez. Ocasionalmente solía preguntarme con tristeza si valdría la pena vivir con un cuerpo tan delicado y enfermizo. Las medicinas tienen un límite, pero la divina energía vital creadora no tiene ninguno. Cree en esto, serás sano y fuerte. Las palabras de Sri Yukteswar me convencieron instantáneamente de que yo podía aplicar con éxito esa verdad en mi propia vida. Ningún otro terapeuta de los muchos que llegué a consultar había sido capaz de despertar en mí aquella profunda fe. Día a día aumentaba mi salud y fortaleza. Gracias a la oculta bendición de mi maestro, en 2 semanas gané el peso que anteriormente había tratado en vano de obtener. Mis males del estómago desaparecieron definitivamente. En ocasiones posteriores tuve el privilegio de presenciar las curaciones divinas realizadas por mi gurú en personas que padecían de tuberculosis, diabetes, epilepsia o parálisis. Hace algunos años yo también quise aumentar de peso. Me contó Sri Yukteswar poco tiempo después de que me hubo curado. Durante la convalecencia de una grave enfermedad, visité a la Giri Mahasaya en Benares. Señor, he estado muy enfermo y he perdido mucho peso. Veo, Yukteswar, que aceptaste enfermarte y ahora consideras que estás delgado. Esta respuesta estaba muy lejos de lo que yo esperaba. Sin embargo, mi gurú me dijo, animándome: «Veamos, estoy seguro de que te sentirás mejor mañana». Y receptivamente interpretó sus palabras como un indicio de que él me sanaría secretamente. A la mañana siguiente llegué a él exclamando lleno de regocijo: «Señor, hoy me siento mucho mejor». «Ciertamente, hoy te has dado energías tú mismo». «No, maestro», repliqué, «ha sido usted quien me ha ayudado. Esta es la primera vez en muchas semanas que siento algo de energía». «Oh, desde luego. Tu enfermedad ha sido grave. Tu cuerpo está aún débil. ¿Quién puede decir cómo te sentirás mañana?» El solo pensamiento de volver a sentirme débil me produjo un estremecimiento de temor. Al día siguiente apenas pude arrastrarme hasta la casa de la Giri Mahasaya. «Señor, nuevamente estoy enfermo». «Ajá, una vez más te has indispuesto tú mismo». Había ironía en la mirada de mi maestro. «Gurudeva, ahora me doy cuenta de que todos los días se ha estado usted burlando de mí. Mi paciencia se había agotado. No comprendo por qué no cree en mis sinceras palabras». «En verdad son tus pensamientos los que han hecho que de manera alternante te sientas fuerte o débil». Mi maestro me miró con afecto. «Ya has visto cómo tu salud sigue exactamente el curso de tus expectativas subconscientes. El pensamiento es una fuerza como la electricidad y la gravitación. La mente humana es una chispa de la suprema conciencia de Dios. Podría demostrarte que cuando tú poderosamente llegue a creer con gran intensidad, sucederá instantáneamente». Sabiendo que la Giri Mahasaya nunca hablaba en vano, me dirigí a él con gran respeto y gratitud. «Maestro, si yo pienso que estoy sano y que he vuelto a ganar mi antiguo peso, ¿así sucederá?» «Así es, aún en este mismo momento». Mi maestro habló con gravedad, concentrando su mirada en mis ojos. Instantáneamente sentí un aumento no solo de vigor, sino también de peso. La Giri Mahasaya se recogió en el silencio. Después de algunas horas me incliné a sus pies y regresé a la casa de mi madre, en donde yo vivía durante mis visitas a Benares. «Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Te estás poniendo hidrópico?» Mi madre no podía creer lo que veía. Mi cuerpo era ahora de las mismas robustas dimensiones que tenía antes de mi enfermedad. Me pesé y descubrí que en un solo día había recuperado aproximadamente 22 kilos, los cuales han permanecido conmigo hasta la fecha. Los amigos y conocidos que me habían visto delgado estaban maravillados. Algunos de ellos cambiaron su modo de vivir y se hicieron discípulos de la Giri Mahasaya como resultado de este milagro. Mi gurú, despierto en Dios, sabía que este mundo no es más que un sueño objetivado del Creador. Por estar plenamente consciente de su unidad con el divino soñador, la Giri Mahasaya podía materializar o desmaterializar los oníricos átomos del mundo fenoménico o producir en ellos cualquier otro cambio que quisiera.
Toda la creación está gobernada por leyes, terminó diciendo Sri Yukteswar. Las que se manifiestan en el mundo exterior, descubiertas por los científicos, se denominan leyes naturales, pero hay leyes más sutiles que rigen los planos espirituales ocultos y el reino interior de la conciencia. Esas leyes pueden conocerse a través de la ciencia del yoga. No es el físico, sino el maestro plenamente realizado, quien comprende la verdadera naturaleza de la materia. Mediante ese conocimiento, Cristo pudo restaurar la oreja del sirviente después de que ésta hubiera sido seccionada por uno de sus discípulos. Sri Yukteswar era un incomparable intérprete de las escrituras. Muchos de mis más gratos recuerdos giran en torno a sus pláticas, pero no exponía sus preciosos pensamientos a oídos distraídos o faltos de entendimiento. La más ligera inquietud de mi cuerpo o la más insignificante distracción de mi mente bastaban para interrumpir bruscamente la disertación de mi maestro. «Tú no estás aquí». Una tarde mi maestro suspendió repentinamente su exposición con este comentario. Como de costumbre, escrutaba meticulosamente el curso de mi atención. «Guruji», mi voz era de protesta, «no me he movido. Ni siquiera he parpadeado. Puedo repetirle cada una de las palabras que ha pronunciado. Sin embargo, no estabas completamente conmigo. Tu objeción me obliga a decirte que en el fondo de tu mente estabas creando 3 instituciones. Un selvático retiro en una llanura, otro en la cima de una colina y un tercero junto al mar. En verdad, aquellos pensamientos formulados por él habían estado presentes en mi mente de forma casi subconsciente. Le miré con aire de disculpa. ¿Qué puedo hacer con un maestro tal, capaz de captar mis más errátiles fantasías? Tú me has dado ese derecho. Las sutiles verdades que te estoy exponiendo no pueden ser absorbidas sin una completa concentración, salvo que sea necesario. Yo no invado la reclusión de la mente de los demás. El hombre tiene el privilegio de vagar secretamente entre sus pensamientos. Ni siquiera el Señor penetra allí, de no ser invitado. Y tampoco me aventuraría yo a entrometerme. Siempre es usted bienvenido, maestro. Tus sueños arquitectónicos se materializarán más adelante. Ahora es tiempo de estudiar. De esta manera incidental, mi gurú me reveló en su estilo sencillo su conocimiento de estos 3 importantes eventos de mi vida. Desde mi más tierna juventud, tenía yo enigmáticas visiones de esas 3 construcciones, cada una en un entorno diferente. En el orden exacto en que las enumeró Sri Yukteswar, dichas visiones tomaron finalmente forma. Primero vino la fundación de la escuela de yoga para niños en una llanura de Ranchi. Después, la sede central americana en una colina de Los Ángeles. Y finalmente, una ermita en Encinitas, California, frente al vasto océano Pacífico. El maestro nunca dijo con arrogancia: «Yo profetizo que tal y tal suceso ocurrirá». Él más bien insinuaba: «¿No crees que podría suceder?». Pero su lenguaje sencillo encerraba un vaticinio poderoso. Nunca se retractaba, ni jamás sus ligeramente veladas profecías resultaron falsas. Sri Yukteswar era de naturaleza reservada y positivamente práctica. Nada recordaba en él al absorto y alienado visionario. Sus pies descansaban firmemente sobre la tierra, mientras su cabeza permanecía anclada en el cielo. La gente práctica despertaba su admiración. La santidad no es sinónimo de estupidez. Las percepciones divinas no son incapacitantes, solía decir. La activa expresión de la virtud da nacimiento a la más aguda inteligencia. A mi maestro no le gustaba hablar sobre los reinos suprafísicos. Su única aura maravillosa estaba constituida por una simplicidad absoluta. En su conversación evitaba hacer referencias sorprendentes, y en la acción era siempre expresivo y libre. Muchos instructores hablaban de milagros, pero no podían realizar uno solo. Sri Yukteswar rara vez mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente operaba con ellas a voluntad. El hombre que ha alcanzado la unión con Dios no hace ningún milagro sin recibir previamente una sanción interna, decía mi maestro. Dios no desea que los secretos de su creación sean revelados promiscuamente. Además, cada individuo tiene el inalienable derecho al libre albedrío. Los santos no violan esa independencia. El silencio habitual de Sri Yukteswar era causado por su profunda percepción del infinito.
No le quedaba tiempo para las interminables revelaciones que ocupan los días de los instructores que no han percibido a Dios. Las escrituras hindúes dicen: en los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho alboroto. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Debido a la apariencia nada espectacular de mi gurú, muy pocos de sus contemporáneos le reconocieron como un superhombre. El adagio popular que dice: necio es aquel que no puede ocultar su sabiduría, nunca podría ser aplicado a mi profundo y calmado maestro. Aunque nació como todo mortal, Sri Yukteswar había realizado su identidad con el Señor del tiempo y del espacio. Él no encontraba ningún obstáculo insuperable para la amalgama de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que no existen tales obstáculos, salvo en el hombre que no emprende la aventura espiritual. Siempre solía conmoverme íntimamente el simple contacto con los santos pies de Sri Yukteswar. Un discípulo se magnetiza espiritualmente a través del devoto contacto con un maestro. Una corriente sutil se genera entonces. A menudo, el mecanismo de los hábitos indeseables del discípulo es cauterizado en su cerebro y el conjunto de sus tendencias mundanas es beneficiosamente perturbado. Momentáneamente, cuando menos, éste puede ver los velos de malla levantarse y vislumbrar la felicidad real. Mi cuerpo entero respondía con un arrobamiento de liberación siempre que me arrodillaba, al estilo de la India, ante mi gurú. Incluso cuando la Giri Mahasaya se hallaba en silencio, me decía el maestro, o cuando conversaba sobre otros temas que no fueran estrictamente religiosos, yo me daba cuenta de que él me transmitía un inefable conocimiento. Sri Yukteswar ejercía una influencia similar sobre mí. Si yo penetraba en la ermita preocupado o con una actitud mental de indiferencia, tal predisposición cambiaba imperceptiblemente. Una dulce y bienhechora paz descendía sobre mí ante la sola presencia de mi gurú. Cada día a su lado era una nueva experiencia, portadora de gozo, paz y sabiduría. Jamás le vi sumido en la ilusión, ni emocionalmente intoxicado por la ambición, la ira o los apegos humanos. La oscuridad de Maya se aproxima silenciosamente. Corramos a nuestro hogar interior. Con estas palabras de advertencia, mi maestro recordaba constantemente a sus discípulos la necesidad de practicar Kriya Yoga. De vez en cuando, algún nuevo estudiante expresaba sus dudas con respecto a sus méritos para dedicarse a las prácticas del yoga. Olvida el pasado, solía decir Sri Yukteswar consoladoramente. Las vidas pretéritas de todos los hombres se encuentran manchadas por múltiples culpas. La conducta de cada ser humano será siempre imperfecta, mientras no haya establecido su conciencia en la divinidad. Todo mejorará en el futuro, si estás haciendo un esfuerzo espiritual en el presente. Mi maestro tenía siempre jóvenes chelas, discípulos, en su ermita. La educación de estos jóvenes, tanto intelectual como espiritual, fue un empeño al que dedicó toda su vida. Incluso poco tiempo antes de morir, aceptó como residentes de la ermita a 2 niños de 6 años y a un joven de 16. Quienes se encontraban a su cargo recibían un cuidadoso entrenamiento. Las palabras discípulo y disciplina están relacionadas tanto en el aspecto etimológico como práctico. Los residentes del ashram le amaban y reverenciaban. Una breve palmada suya era suficiente para que todos corrieran con entusiasmo a su lado. Cuando estaba silencioso o retraído, nadie se atrevía a hablar, pero cuando reía jovialmente, los niños le consideraban como si fuera uno de ellos. Muy rara vez pedía el maestro un favor personal a los demás, ni aceptaba cooperación o ayuda de los estudiantes, salvo que ésta le fuese ofrecida gustosamente. Él mismo lavaba su ropa si sus discípulos se olvidaban de tan privilegiada tarea. Su vestimenta usual era la tradicional túnica color ocre de los swamis. En la ermita usaba zapatos sin lazos, de piel de tigre o de venado, según la costumbre de los yogis. Mi maestro hablaba con fluidez el inglés, el francés, el hindi y el bengalí. Su conocimiento del sánscrito era también bastante bueno. Pacientemente instruía a sus jóvenes discípulos mediante un fácil y breve método que él había ingeniosamente desarrollado para el estudio del inglés y el sánscrito. El maestro no tenía apego a su cuerpo, pero cuidaba de él. La divinidad, decía, se manifiesta debidamente a través de un cuerpo y una mente sanos. Rechazaba igualmente todos los extremos. En cierta ocasión, a un discípulo que quiso ayunar durante un largo periodo, mi gurú le dijo, riendo:
¿Por qué no le das un hueso al perro? La salud de Siyu Tesuar era excelente. Yo jamás le vi enfermo. Permitía a sus discípulos consultar a los médicos si así lo deseaban. Su propósito era respetar la costumbre mundana. Los médicos deben llevar a cabo su labor de curar, a través de las leyes divinas aplicadas a la materia, mas siempre hacía resaltar la superioridad de la terapia mental y con frecuencia repetía: la sabiduría es la suprema terapia. El cuerpo es un amigo traicionero, denle únicamente lo que necesita, no más, solía decir a sus discípulos. El dolor y el placer son transitorios. Sobrelleven todas las dualidades con calma, tratando a la vez de remontarse más allá de su alcance. La imaginación es la puerta a través de la cual penetran, igualmente, la enfermedad y la curación. Desconfíen de la realidad de la dolencia, aun cuando estén enfermos, y el visitante rechazado se marchará. El maestro contaba con muchos médicos entre sus discípulos y les decía: aquellos que han estudiado fisiología deberían prolongar sus estudios ahondando en la ciencia del alma. Una sutil estructura espiritual se halla oculta tras el mecanismo del cuerpo. Siyu Tesuar aconsejaba a sus estudiantes que se convirtieran en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, un ejecutivo occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Elogiaba las costumbres avanzadas, ingeniosas e higiénicas de Occidente y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria a Oriente. La disciplina no me era desconocida. En mi hogar, mi padre era estricto y mi hermano Ananta con frecuencia severo, pero el entrenamiento de Siyu Tesuar no puede menos que clasificarse como drástico. Verdadero perfeccionista, mi gurú era supercrítico con sus discípulos, ya fuera en los asuntos del momento o en los más sutiles matices de la conducta diaria. Las buenas maneras, carentes de sinceridad, son como una dama hermosa, pero muerta, solía decir cuando la ocasión era apropiada. La rectitud exterior sin cortesía es como el bisturí de un cirujano, efectivo pero desagradable. La franqueza y la cortesía juntas son bienhechoras y admirables. Aparentemente el maestro estaba satisfecho de mi adelanto espiritual, puesto que rara vez se refería a él. En otras cuestiones, mis oídos jamás dejaban de oír reproches. Ser distraído, dar rienda suelta de vez en cuando a momentos de melancolía, no observar ciertas reglas de etiqueta y mi manera de actuar, ocasionalmente sin métodos, constituían mis principales faltas. Observa cómo las actividades de tu padre Bhagavati están bien organizadas y equilibradas, señalaba mi gurú. Los dos discípulos de la Giri Mahasaya se habían conocido poco después de mi primera visita a Serampore. Mi padre y Siyu Tesuar se profesaban honda admiración mutua. Ambos habían construido una hermosa vida interior, sobre cimientos de sólido granito espiritual, indestructible frente al paso del tiempo. De un instructor temporal, había yo absorbido en mi temprana edad algunas lecciones erróneas. Se me había dicho que un chela no necesita preocuparse intensamente de los deberes mundanos, y cuando había incurrido en negligencia, no se me había castigado. La naturaleza humana encuentra tales instrucciones muy fáciles de asimilar, pero bajo la férula implacable de mi maestro, pronto me recobré de tan agradables ilusiones de irresponsabilidad. Los que son demasiado buenos para este mundo están adornando algún otro, comentó un día Siyu Tesuar. Mientras respires el aire libre de la tierra, tienes la obligación de realizar con gusto tu servicio. Únicamente aquel que ha dominado el estado de suspensión de la respiración está libre de los imperativos cósmicos. Y añadió con ironía: no dejaré de hacerte saber cuando has obtenido la perfección final. Mi gurú no podía ser sobornado ni siquiera por el amor. No mostraba ninguna lenidad para aquellos que, como yo, voluntariamente se ofrecían a ser sus discípulos. Ya fuera que mi maestro y yo nos hallásemos rodeados de sus estudiantes, o por extraños, o estuviésemos los dos a solas, siempre hablaba con claridad y me reconvenía con agudeza. Ni un solo rasgo de superficialidad o inconsistencia escapaba a su censura. Este trato demoledor del ego era difícil de soportar, pero yo estaba resuelto a permitir que Siyu Tesuar alisara todas las arrugas psicológicas de mi ser. Mientras él trabajaba para conseguir esta titánica transformación, muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario. Si no te agradan mis palabras, puedes marcharte cuando gustes.
Me decía mi maestro, no quiero de ti más que tu perfeccionamiento. Quédate, siempre y cuando te sientas beneficiado. Me encuentro infinitamente agradecido por cada uno de los humillantes golpes que asestó él a mi vanidad. Solía yo sentir que el maestro estaba metafóricamente descubriendo y extrayendo cada uno de los dientes cariados que había en mis mandíbulas. La recia médula del egoísmo es difícil de extirpar sin el uso de cierta rudeza. Una vez que éste ha desaparecido, Dios encuentra por fin un canal libre de obstrucciones. En vano intenta él fluir a través de los corazones endurecidos por el egoísmo.